Bien, ¿qué es lo que tenemos para el día de hoy, muchachos? Muy atentos y no se olviden una cosa clarísima. Cualquier pregunta en el chat, cualquier pregunta en el audio, no hay problema. En cualquier momento, está el audio bien, está el chat, no hay problema. Entonces, cualquier pregunta, si es que algo de lo que se está explicando no se entendió, ya no se entendió. No te olvides de que lo que se está desarrollando es a un nivel pues ya tipo academia, así que hay que estar atentos y preguntando. O sea, la idea es esa. Si no preguntas, se toma como que o todo se está entendiendo o no es así. Y la manera de saberlo es mediante las evaluaciones. Y entonces ese es el criterio de verdad. O sea, no hay vuelta que darle. ¿No? Hay opción de preguntar, hay opción de preguntar. No se llama interrupción al profesor, se llama pregunta nada más. Y puedes hacerlo. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar lo que tenemos para el día de hoy. Primer militarismo, tercera parte. Primer militarismo, tercera parte. Lo hemos dividido todo el primer militarismo en varias partes para que sea de un mejor entendimiento. Eso ya lo hemos dicho. El primer militarismo 1 son los caudillos militares. Lamar, Gamarra, Orbegoso, Salaverry y las generalidades. Primer militarismo 2, desde la Confederación Perú-Boliviana, restauración de Gamarra y anarquía militar. Primer militarismo 3 es del 45 al 72, pero de acuerdo a cómo avancemos, porque lo he programado igual en dos partes. En dos partes. O sea, por lo general lo que se hace en una clase de 2 horas en academia, lo vamos a hacer en 3 o en 4. Por eso no me tienen que fallar en este tema, porque es un clásico de preguntas de admisión. Un clásico. O sea, así como el virreinato viene una, de acá viene una o dos preguntas, según el área que vayas. Entonces hay que garantizar eso. Bien, entonces, teniendo en cuenta eso, ¿ya? Ok, Rolando. Entonces, eso es lo que tenemos que saber. Ya está ya. Primer militarismo. A ver, ¿qué tenemos? Lo que tenemos acá es el primer militarismo que el señor Jorge Basadre, ¿no? Gran historiador de la República Peruana, agarra y denomina como la prosperidad falaz. La prosperidad falaz. ¿Ok? La prosperidad falaz. ¿Qué cosa es? El periodo de nuestra historia republicana donde tuvimos ingentes, grandes ingresos provenientes de la venta del guano. ¿Ok? Grandes ingresos provenientes de la venta del guano. Grandes ingresos provenientes de la venta del guano. ¿Ok? Que lamentablemente fueron mal utilizados. Mal gastados. Ese es el problema. Se tuvo la oportunidad de poder desarrollar el país, pero varios componentes fracasaron en ese intento. No solamente por la cuestión del gobierno, también por la cuestión de la gente que se aprovechó del dinero proveniente del guano y que no lo utilizó para actividades productivas, sino lo utilizó para simplemente incrementar sus recursos, incrementar su ganancia, incrementar su patrimonio, nada más. Pero no lo hicieron en bienestar del país. Ese es el problema. ¿Ya? ¿Cómo se le conoce a esta etapa? A esta etapa se le conoce como la era del guano. Ya sabrás por qué, ¿no? ¿Cuál es el principal producto de exportación? La era del guano. ¿Está bien? O también se le conoce como el apogeo republicano. El apogeo republicano. ¿Por qué el apogeo republicano? Porque es la etapa donde vamos a comenzar a ordenarnos como país. Ordenarnos. Antes de eso, el Perú era un caos. El Perú se mantenía en un desorden. Con el apogeo republicano, prosperidad falaz, llega el orden. Un ejemplo, presupuesto. El presupuesto público, ese es un gran ejemplo. Ese es un gran ejemplo, el presupuesto público. ¿Por qué? Porque con eso vas a ordenar ingresos y egresos. Y vas a comenzar a ¿qué cosa? Vas a comenzar a gastar de acuerdo a lo que tienes. ¿Y cómo hacía el Perú antes? Gastaba y no le interesaba. Si es que debía, se endeudaba. Origen de la deuda externa. Origen de la deuda externa. Ahí está. Pero a partir del gobierno de Castilla, va a ser otra la historia. Ese es lo bueno. Ahora, en cuanto a las características, mira, en cuanto a las características de este periodo, ¿ya? Primera característica, aumento de la burocracia estatal. ¿Qué cosa es esto, profesor, de aumento de la burocracia estatal?
más trabajadores del Estado. Más trabajadores del Estado. Eso quiere decir, en el ámbito civil, puede ser en los ministerios, y en el ámbito militar, puede ser en la Fuerza Armada. ¿Ok? Eso es, aumento de la burocracia. Más trabajadores del Estado. Más trabajadores del Estado. ¿Ok? Más trabajadores del Estado. En otras palabras, más mantenidos del Estado. Así es. ¿Ya? Más mantenidos del Estado. Así es. Más mantenidos del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado gasta en ¿qué? En sueldos. ¿Y los sueldos te generan algo productivo? No. No te generan algo productivo. He ahí el problema. No te generan algo productivo. Se gasta el dinero en sueldos. Ese es el aumento de la burocracia civil y militar. Había secretario, aparte secretario del secretario, y había asesor del secretario del secretario. O sea, imagínate pues. ¿Ok? Ahora, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener aumento de la burocracia civil y militar. Y por si acaso, este punto número 1 es el principal punto, ¿eh? Es el principal punto en el cual se gastó el dinero del guano. El dinero del guano se gastó sobre todo en esta parte. ¿Qué más? Reforma estructural y administrativa del Estado. Un ejemplo de eso es el presupuesto. ¿Ya? Eso es. Reforma estructural y administrativa del Estado. ¿Entiendes? Reforma estructural y administrativa del Estado. Eso es, por si acaso. ¿Ya? Listo. Reforma estructural y administrativa del Estado. Eso va a haber. Reforma estructural administrativa del Estado. Orden en la estructura del gobierno. Se capitalizó a la burguesía nacional, o sea, a la gente que tenía comercio, que tenía actividades económicas en el Perú, recibió capitales provenientes de la venta del guano, que se supone tenía que invertir en el país. Se supone que tenía que invertir en el país mejorando la situación social y económica de los trabajadores. Se supone, ¿no? Una burguesía nacional es eso. ¿Ya? Una burguesía nacional es eso. ¿Ya? Por ejemplo, en Chile, como un ejemplo, hay empresas que comienzan a crecer y volvieron fuertes en Chile y luego comienzan a irse a otro país. ¿Me entiendes? Por ejemplo, un ejemplo de eso, Entel. Entel es chilena y ya copó su mercado y ahora se vino a Perú, o bueno, se vino a Perú. ¿Me entiendes? Entonces, esa es una forma de hacer empresa en cuanto a la burguesía nacional de ese país. Falabella es otro ejemplo. Es burguesía nacional chilena que agarra y se viene hacia nosotros. ¿Me entiendes? Entonces, eso también es. ¿Ok? Entonces, son ejemplos. Ahora, ¿nosotros tenemos empresas afuera? Claro, también. Pero lo malo es que nosotros tenemos, ¿qué cosa? Restaurantes. Pero está bien. No, ponte a pensar en un restaurante frente a Saga Falabella. O sea, a eso vamos. Si quieres una burguesía nacional fuerte, tienes que tener empresa fuerte para que vaya a otros países. Ese es el gran, como se dice, la gran deuda que tiene nuestra burguesía. Acá se le dio dinero a la burguesía, se le capitalizó, o sea, tuvieron dinero para que puedan hacer todo ello, pero no cumplieron su papel. Ese es el problema. ¿Qué hicieron? Incrementaron sus ganancias, incrementaron su patrimonio, eso sí. Y otra cosa más, tercer debate doctrinario. ¿Qué cosa es eso, profesor? ¿Te acuerdas que te mencioné que no había partidos políticos? Ya, no hay partidos políticos. ¿Qué hay? Hay ideologías políticas. ¿Qué ideologías hay? Acá está, mira, ve. Conservador y liberal. O bien eras conservador o bien eras liberal. Y eso fue desde el momento de la independencia. ¿Y por qué tercer debate doctrinario, tercer ciclo doctrinario, vamos a poner conflicto doctrinario? ¿Por qué así? Porque estos dos sectores siempre estaban en disputa. ¿Me entiendes? Los liberales y los conservadores. Los conservadores y los liberales.
En el primer debate doctrinario fue en plena independencia, ¿ok? Al inicio de la vida republicana, donde los liberales decían, tipo de gobierno, la república. Y los conservadores decían, no, 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 no. Tipo de gobierno, la monarquía constitucional. Ese fue el primer debate. ¿Qué tipo de gobierno requería el Perú? ¿Quién ganó el primer debate? Los liberales. Por eso tuvimos una república y no una monarquía constitucional. En el segundo debate, la lucha fue, tenemos una república ya. ¿Quién manda en la república? ¿El presidente o los miembros del Congreso? Los liberales decían, el Congreso. El Congreso tiene la potestad. Y los conservadores que decían, no, 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 no. El presidente tiene la potestad. El presidente manda. Eso decían los conservadores. Como Gamarra, por ejemplo, ¿no? Y eso era la lucha entre ejecutivo fuerte y ejecutivo débil. Ese es el segundo debate. Ejecutivo fuerte y ejecutivo débil. ¿Ok? Eso es el segundo debate. Listo. Profesor, ¿Perú en ese tiempo era el único vendedor de guano o también había otros países que vendían guano? El Perú era uno más, pero era el mejor. Ahorita explico por qué. ¿Eh? Y en el tercer debate doctrinario, para terminar esta parte, ¿cuál era la lucha? Si ya tenemos una república, ya tenemos un congreso y un presidente, ¿cuál es la lucha? Soberanía popular versus soberanía de la inteligencia. ¿Cómo es eso, profe? Se disputaban los liberales y conservadores lo siguiente. Un conservador decía, conservador como por ejemplo Bartolomé Herrera, ¿qué decía? Solamente los más preparados académicamente, solamente los más preparados intelectualmente deben participar en la vida política del país. Soberanía de la inteligencia, conservadores. Y los liberales que decían, no, 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 no. Todos tienen derecho a participar en la vida política del país. Todos, sin excepción. Todos. Eso decían los liberales. No hay ningún requisito para no participar. Más que ser peruano de nacimiento y tener la mayoría de edad. Eso decían los liberales. Y esa es la lucha. Soberanía popular, donde todos participan. Soberanía de la inteligencia, solamente los más preparados, solamente los intelectuales. Esa es la lucha del tercer debate doctrinario. ¿Quién ganó? Saca tu cuenta hasta la actualidad. Soberanía popular. Todos tenemos derecho de participar en política. Todos. Lo raro, ¿sabes cuál es? Que todos tienen derecho de participar en política, pero los que reniegan no se preparan intelectualmente para poder, ¿qué cosa? Afrontar ese reto de hablar de política, de plantear cosas políticas. Ahí les falta. ¿Ok? ¿No? O preferimos, ¿qué cosa? Que otros se encarguen de lo que nosotros podríamos hacer. Bien, ¿qué más, profesor? ¿Qué más? Y justamente con lo que me preguntaba tu compañero, acá tengo una pregunta, ¿no? ¿El Perú era vendedor de guano o otros países también? Ya, mira. El guano es un fertilizante natural. ¿Ok? El guano era algo requerido por las potencias europeas y Norteamérica también. Servía para fertilizar la tierra y por lo tanto incrementar la productividad de la tierra. El guano se había acumulado durante muchísimos años en nuestro país, sobre todo en las Islas Guaneras. ¿Cuál era nuestra mejor isla guanera? Las Islas de Chincha. Esas eran nuestras islas guaneras por excelencia. ¿Entiendes? Esas eran nuestras islas guaneras por excelencia. En las Islas de Chincha. Entonces, eso era lo que teníamos. Punto. El guano fertilizante natural proveniente sobre todo de una ave guanera, o sea, todas tienen que defecar, pero una ave guanera era la que estaba en mayoría, que era el guanay. Y el guanay, guano, ahí viene. ¿Qué es lo que pasa acá a diferencia de otras partes del mundo donde también hay guano? Nuestro guano es el más rico. ¿Por qué? Nuestro mar es uno de los más ricos. Donde hay comida en el mar, hay aves guaneras en gran cantidad. Acá había millones. Esas aves se alimentaban muy bien de nuestro mar que era rico. Y se alimentan todavía. Por lo tanto comen bien. Por lo tanto defecan bien. Por lo tanto sus nidos los hacen en las islas. Y ahí es donde defecan y conviven. Eso durante mucho tiempo se ha almacenado.
La facilidad de nuestra geografía es de que acá no llueve mucho, acá garúa. Por lo tanto, cuando garúa, humedece el guano. Pero también hay sol. Entonces, seca el guano. Y lo convierte en una especie de barro seco, fuerte, consistente. Tanto así que se acumula y se acumula y se acumula en las islas. Tanto así que la isla de Chincha, más o menos a proporción, como decía un profesor de universidad. ¿Cómo lo encontraron por primera vez cuando estaban acá en el siglo XIX? La isla era del tamaño de un edificio de 8 pisos. De 8 pisos. Donde los 2 primeros pisos era la isla en sí. Los otros 6 pisos era puro guano acumulado con el paso del tiempo. ¿Te imaginas la cantidad impresionante de guano que había entonces? Tenían que ir con pico y pala. Y de esa manera sacar el guano. Lo ponían en mallas, como una tierra, ¿no? Lo ponían en mallas para sacar las plumas, las aves muertas y demás, nidos y demás cosas que encuentren. Lo metían en sacos y punto. Esa era la chamba que se tenía que hacer. Y ya está ya. Y la gente pagaba por eso. La naturaleza fue buena con nosotros. Ok. ¿Quién se dio cuenta? ¿Quién redescubrió las bondades del guano? Porque el guano ya se utilizaba en el Perú antiguo. ¿Quién redescubrió? Un extranjero, como casi siempre. Alexander von Humboldt es el que redescubre las bondades del guano. Él lo redescubre acá, le anoticia al Estado peruano, el Estado peruano no hace nada. Y después, ¿qué cosa? Se va a Europa y a los empresarios les hace justamente, los empresarios dedicados a la producción agrícola, pues, ¿no? Les hace la exposición y entonces comienzan a buscar el guano peruano. Y cuando comienzan a buscar el guano peruano, ahí recién nosotros nos ponemos las pilas de poder venderlo. Así es. ¿Por cuántos mecanismos de venta del guano pasamos? Acá están, mírale. Acá están. Primera forma de venta del guano, que se inició durante el tiempo de Agustín Gamarra, durante la restauración de Agustín Gamarra. Arrendamiento, esto te conté, ¿eh? Alquiler de las islas guaneras. El Estado es propietario de las islas. Le alquila a una persona o una empresa. Esa persona es el arrendatario. Esa persona explota las islas guaneras y la vende. ¿A quién la vende? Vende el guano al mercado internacional, al extranjero. Y de esa manera lo único que me paga a mí, como Estado, es el alquiler. O sea, no me interesa cuánto saque de guano el señor. No me interesa la cantidad. Me interesa que me pague mi alquiler. Tontería. Tontería. El señor Francisco Quirós fue el peruano que alquiló las islas. Este peruano hizo un contrato de 6 años. Pagó adelantado 3 meses. A los 6 meses de explotación ya tenía tanto dinero como para poder pagar los 6 años. Por eso esta forma de venta del guano se anuló. Se anuló. Luego vino el señor Castilla y Castilla implementó 2 mecanismos. Uno, la consignación, la más importante. La consignación es la venta del guano a través de intermediarios. El intermediario te consigue precio. El intermediario te consigue precio. ¿Sabes por qué te consigue precio? Porque si él consigue el mejor precio, entonces tu pago como comisionista va a ser mayor. O sea, ¿quién es el consignatario? El que está acá. Es el intermediario en la venta del guano que gana una comisión. Es el intermediario en la venta del guano que gana una comisión. Y la comisión depende a cuánto vende el guano. Por eso el consignatario siempre me va a conseguir, ¿qué cosa? Mejor precio, pues. ¿Por qué? Porque si consigue mejor precio, su comisión es mayor. Ahora, el consignatario puede ser una empresa o puede ser también una persona. No necesariamente es, una persona. Puede ser una empresa o una persona, por si acaso. ¿Cómo funciona? El consignatario, el Estado sigue siendo el propietario de las islas. El consignatario se encarga de explotar las islas, se encarga de venderlo, ¿no?, al mercado internacional. Pero luego de que el consignatario cobra, se disminuye el precio de los trabajadores y sus sueldos,
el transporte, los viajes, la documentación, todo. Y lo que queda se le da al Estado peruano. Y el Estado peruano le entrega una comisión al consignatario. Así funciona. Por ejemplo, la gran consignataria, la gran empresa consignataria que nos dio recursos a nosotros, dinero a nosotros, fue la Casa Gibbs de Inglaterra. La Casa Gibbs de Inglaterra, Gibbs, G-I-B-B-S, la Casa Gibbs de Inglaterra, profe, ¿por qué casa? Es como decir empresa en aquel tiempo, empresa, industria. La Casa Gibbs de Inglaterra, ella fue la principal empresa extranjera consignataria. La que nos permitió a nosotros generar mayor cantidad de recursos. La que nos consiguió los mejores precios en Europa para vender nuestro guano. Claro, ellos ganaban y nosotros también, pues. ¿No? Consignatarios peruanos también había. Manuel Pardo y Lavalle, que llegó a ser presidente, era consignatario. Francisco Quirós, el del arrendamiento, sigue siendo consignatario. También había otra forma de venta, que es el número 3 que está acá. El Estado sigue siendo propietario, pero el Estado es el que explota y vende directamente en el mercado internacional. No muy conocido ese sistema, pero también se desarrolló. Venta directa, ¿qué más te voy a explicar ahí? Venta directa, el Estado vende directamente. Hasta que después, cuando comienza a bajar el precio del guano, aparece este sistema. Este sistema, ¿cómo se llama? El sistema del contrato Dreyfus. El monopolio, muchachos. El monopolio. El monopolio. Eso había. El monopolio. O sea, el Estado le entrega la potestad a otra empresa para que esa otra empresa se encargue de la explotación y venta del guano. La totalidad. La totalidad. Toda la potestad. ¿Ok? Toda la potestad. Así es. La totalidad. ¿Ok? El contrato Dreyfus significó el monopolio del guano. El contrato Dreyfus significó el monopolio del guano. Ahora, ¿quiénes son los únicos encargados de vender el guano? La casa judío-francesa Dreyfus. Eso sucedió al final ya del primer militarismo, en 1872. Gobierno de José Balta. Eso es. Gobierno de José Balta. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Ok? ¿Ya? Ok, Yaneli. Entonces, eso es lo que debo tener en cuenta. Ya. Ya. No, lo que pasa es que cuando yo digo, por ejemplo, Casa Alier, Casa Dreyfus, Casa Grace, Casa Gibbs, son empresas extranjeras que se dedican al comercio. ¿Me entiendes? Son empresas extranjeras que se dedican al comercio. No es que le ponían, sino son empresas, ¿no?, que existen en ese momento. Y se llaman así porque llevan el nombre de la familia. La familia que se encarga de esos negocios. Llevan el nombre de la familia. ¿Ok? Es como decir, no sé, pues, Casa González, Casa Avendaño, Casa Santillán, Casa Barzola. Así, de esa manera. Es tu empresa. Tu empresa. Sino que en ese tiempo se utilizaba la palabra casa como sinónimo. ¿Ok? Son casas comerciales. Así, por si acaso. ¿Ya? Bien, entonces ese es el monopolio. El monopolio es que todo se lo entregas a los Dreyfus. Todo. ¿Los Dreyfus de qué se encargan? Por ejemplo, ¿de qué se encargaron en aquel tiempo? De pagar nuestra deuda externa. Ya nosotros nos lavamos las manos. Ellos que se aprovechen todo el guano que quieran. Ese fue el monopolio. De estas 4 formas, ¿cuál es la que nos brindó mayor cantidad de beneficios? De hecho que la consignación, pues. De hecho que la consignación. Ahora, ¿en qué se gastó la mayoría del dinero del guano? Mira acá. Mira el esquema. Mira el grafiquito de torta. Creo que está clarísimo, ¿sí o no? ¿En qué se gastó? Creo que está clarísimo en qué se gastó. ¿Qué dice ahí? Burocracia civil, más gente trabajando para el Estado, burocracia militar, más gente trabajando para el Estado. Más del 50% se gastó en eso. Más del 50% se gastó en eso. Imagínate, pues. Entonces, queda clarísimo sobre las formas de venta del guano. Ok, Fran González, ¿cuál es el sistema que nos trajo mayor beneficio entonces? ¿Cuál de las formas de venta del guano nos trajo mayor beneficio? Fran, ¿te escucho?
Fran González, te estoy hablando. Hola. Sí, profesor. Sí, sí. Solamente hay dos opciones. ¿Sabe la respuesta o no sabe la respuesta? No hagamos larga. No, profesor. Ya, listo. Punto. Cristóbal, a ver, ¿cuál es? ¿Ah? No, no la sé, bro. ¿No sabes? Ya, ok. A ver, dime, Fran, dos formas de venta del guano. Cualquiera que sea. Dos formas de venta del guano. Cualquiera. Cualquiera. Normal. Cualquiera, la que quieras. No me acuerdo los nombres, profesor. No te acuerdo los nombres. Muy bien, muy bien. Cristóbal, dame dos formas, así al toque nomás. O sea, dos formas, ¿cómo se vendía el guano? Claro. Eso no era un fertilizante. Sí, era un fertilizante, pero tenía formas de venta del guano. Que es lo que estábamos diciendo hace ratito. No la hagamos más larga, sí o no, nada más. No, bro. Listo, ok. Sigamos. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, gracias a los que en el chat respondieron, ¿ok? En el chat, para la primera pregunta que hice, la que nos brindó mayor cantidad de recursos era la consignación, recuérdenlo. La consignación tal como han respondido acá varias personas. La consignación, la venta directa no, la consignación. Ya hay dos personas que me pusieron venta, no, hay una persona que me puso venta directa, ¿no? Los demás me pusieron consignación, eso está muy bien. Y de hecho, pues que la forma de venta del guano, que es casi lo mismo, venta directa, consignación, monopolio, arrendamiento, ¿ok? Esos son los clásicos, ¿ok? Profesor, ¿la empresa Dreyfus era francesa? Sí, sí. Las empresas en su mayoría eran francesas o inglesas. Francesa, Casa Judío Francesa Dreyfus. Inglesas, Casa Alier, Casa Gibbs, Casa Grace, eran las empresas. De todas esas, por ahora me tienes que aprender. Dreyfus la francesa, Casa Gibbs la inglesa, por ahora. O sea, si va a haber respuestas acá sobre preguntas, guíate de esas dos empresas. La Casa Dreyfus por el monopolio y la Casa Gibbs porque era la más grande consignataria del guano, la que nos permitió mayor cantidad de ingresos. Bien, ahora ya vamos a lo que es qué cosa, y espero que para esta parte si estén atentos, el primer gobierno de Ramón Castilla. El primer gobierno de Ramón Castilla y Marquesado. Gobierno que va de 1845 a 1851. 6 años de gobierno, tal como lo dice la constitución vigente en ese momento, que es la constitución de 1939. ¿Qué pasó? A ver, recuerda, va a lo que hice al inicio, ¿eh? Terminaba la anarquía militar. Recuerdas, varios presidentes en poco tiempo. Manuel Menéndez regresaba a tomar el poder para convocar elecciones. En eso nos quedamos la vez pasada. Y en esas elecciones de 1845 gana Castilla. Gana Castilla. Y entonces la Junta de Gobierno de Manuel Menéndez convocó elecciones para presidente y Congreso. El Congreso se instaló el 17 de abril de 1845 y nombró a Castilla como presidente por ser el ganador de las elecciones. Castilla se convierte en presidente del Perú. Castilla se convierte en presidente del Perú. Eso es. ¿Está bien? Castilla se convierte en presidente del Perú. Luego de eso vamos a tener ¿qué cosa? El debate entre conservadores y liberales. Lo que te dije, ¿eh? Te lo dije, te lo expliqué. Conservadores y liberales. ¿Qué cosa? Tercer debate doctrinario. Tercer debate doctrinario. Tercer debate doctrinario. ¿Cuál es ese tercer debate doctrinario, profesor? Es soberanía de la inteligencia, conservadores, solamente los más preparados pueden participar en política, versus soberanía popular, todos pueden participar en política, sin excepción, todos. Los conservadores con la soberanía de la inteligencia,
con Bartolomé Herrera. Bartolomé Herrera. Los liberales con la soberanía popular, con los hermanos Gálvez, Pedro y José Gálvez, y Benito Lazo. Son los representantes. Son los representantes. ¿Ok? Soberanía popular y soberanía de la inteligencia. ¿Ok? Vamos a tener, por ejemplo, la creación del primer mercado central. No sé si ha sido el mercado central. ¿Ha sido? A la avenida Bancay. Mercado central. ¿Alguna vez te han llevado tu papá, tu mamá? Al mercado central, avenida Bancay. Calle Capón. Calle Capón, donde está el barrio chino. Ahí hay un mercado central. Se llama Mercado Central Ramón Castilla. Ya está hecho todo de cemento y todo eso. Pero ese es el primer mercado central del Perú. Y se llama Ramón Castilla porque ahí se creó durante este tiempo. Pues. Por si acaso. A una cuadra de la avenida Bancay, ahí está. Primera fábrica de papel, primer telar mecánico, primera línea telegráfica, normal. Primer mercado central, acuérdate de eso. ¿Ya? Acuérdate de eso. Primer presupuesto de la República. Tú sabes que el presupuesto en la actualidad se hace de manera anual, cada año. Este primer presupuesto fue de carácter bianual, cada 2 años se hacía. Ya si quieres un avance, ¿no? Ya si quieres un avance. Todos nosotros debemos tener, ¿qué cosa? Un presupuesto. En tu caso, si no tienes pues todavía el acceso a recursos económicos, tienes que hacer un presupuesto, lo que llaman programación, de la cuestión de tu vida cotidiana. ¿Ok? Es lo lógico, ¿no? ¿No? Por ejemplo, te programas, eso es bueno. Yo, por ejemplo, enseño hoy día enseño hasta las 2 de la tarde. De ahí almuerzo, de ahí descanso. De 6 a 8 juego play. Y de 9 a 11 hago mis quiz y, ¿no? O exámenes y todo eso. O sea, hay que tenerlo, ¿no? Y si no es en mi hora de ocio, si no juego play, una película pues de repente. ¿Me entiendes? Entonces así, de esa manera, hay una programación. Para la cuestión económica también tiene que haber. Así de simple. Establecimiento de la consignación del guano. O sea, ¿cuándo se comienza a consignar el guano? Durante el gobierno de Castilla. ¿Y quién es la consignataria, la empresa consignataria más importante? La que te dije, mira, acá está. ¿Eh? Acá está, la Casa Gibbs. Es la consignataria más importante. La Casa Gibbs. Es la consignataria más importante, la Casa Gibbs. Ahí está, ¿ve? Te lo dije. ¿Qué más? Promulgación de la ley de consolidación de la deuda interna. No me confundas esto con algo que se va a llamar después el escándalo de la consignación. Este es la promulgación de la ley. ¿Qué se dijo? Todo peruano que haya apoyado al desarrollo de la independencia va a recibir dinero. Todo peruano que demuestre que ha apoyado al desarrollo de la independencia va a recibir su dinero. Reconocimiento económico para los hombres y mujeres que apoyaron las guerras de independencia. Solamente tráeme un documento firmado por San Martín, por Bolívar, por Sucre o por alguno de los hombres de la independencia, Bernardo Monteagudo, no sé, el que quieras, que me diga que tú apoyaste a la independencia. Y de acuerdo a eso, recibirás un aporte económico. Gracias a la venta de guano. Ahora, aparte de la ley de consolidación de la deuda interna, tenemos, mira, la llegada de los chinos culíes. Chinos culíes, chinos culís, cualquiera de los dos puede. Como mano de obra barata para la oligarquía terrateniente, o sea, para los hacendados. Muchos piensan que los chinos culíes llegaron para qué, para las islas guaneras. No. De la costa, de las haciendas se llevaron a los campesinos a trabajar en las islas. Y a los chinos los pusieron a trabajar en las haciendas. Llegaron, imagínate, desde el lejano oriente a trabajar en estas islas, a trabajar en las haciendas, los chinos. Y por si acaso, ¿cómo andaban? Así como ves en la fotografía de acá. Así andaban. Ese era un chino. Chino culí. Si te das cuenta y eres observador, mira sus pies, mira sus piernas. ¿Ves? Para que no se escapen. ¿Ves? Tiene unos objetos de metal amarrados a su cintura. Tiene unos objetos de metal ahí. ¿Me entiendes? Por eso dicen que los chinos vinieron en ¿cómo se llama? Vinieron en condición de semi-esclavitud. Semi-esclavitud. Los chinos culíes, los chinos culís. ¿Ok?
Mano de obra barata para las haciendas de la costa peruana. Mano de obra barata para las haciendas de la costa peruana. ¿Ok? ¿Ya? Listo. Hay algunas personas que han apagado su cámara. ¿Por qué, por favor? Los que me han dicho por el chat, fundamentadamente, normal. Pero hay personas que no. De una vez, por favor, enciéndanlas. Bien. La idea de los chinos judíos es para las haciendas, sobre todo de la costa. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más ocurrió en el primer gobierno de Castilla? ¿Qué más tenemos en el primer gobierno de Castilla, profesor? Primer reglamento de instrucción pública. O sea, para saber qué se va a estudiar. Para saber qué se va a estudiar. Primer código civil. O sea, para delitos de tipo civil. Delitos de tipo civil. Porque tú sabes que hay delitos de tipo penal y delitos de tipo civil, ¿no? Se compra con la plata del guano algo novedoso, novedosísimo, muchachos. No sé si existirá la palabra novedosísimo, pero novedoso sí. Primer barco a vapor, muchachos. Nadie en Sudamérica, nadie en Sudamérica tenía un barco a vapor. Perú sí. Perú sí. Nadie en Sudamérica tenía un barco a vapor. Perú sí. Éramos una potencia, muchachos. Teníamos lo mejor. Nadie en Sudamérica tenía un ferrocarril. Perú sí. Y el primer ferrocarril que se establece acá está en el Perú. Primer ferrocarril de América del Sur. En la ruta de Lima al Callao. Primer ferrocarril del Perú, muchachos. O sea, éramos una potencia sudamericana. Gracias al guano. Éramos una potencia sudamericana. Gracias al guano. Los barcos a vapor eran lo ultimito que habían salido. Lo ultimito. Y ya lo tenía el Perú. Y ya lo tenía el Perú. Barco a vapor. Ferrocarril igual. Éramos tan potencia que convocamos a un congreso americano, nosotros. Y todos los países vinieron. ¿Qué queríamos? Nuestro objetivo era, ¿qué cosa? Promover la integración americana. Mira de qué éramos capaces. De poder convocar a los demás países para decirles, hey, ¿qué les parece si nos integramos ¿no? en toda América? Esa capacidad teníamos, muchachos. ¿Ya? Todo con la finalidad de evitar, ¿qué cosa? Evitar la intervención de potencias europeas. O sea, nosotros decíamos eso. Hay que evitar la presencia de potencias europeas acá. Hay que unirnos. Mira quién encabezaba eso. ¿Entiendes? El Perú. ¿Por qué? Porque teníamos una economía suficiente. ¿Ok? Y eso se entiende claramente, pues, porque tú sabes que cuando estás con dinero, todo el mundo pulula a tu alrededor. Cuando estás sin dinero, es ahí donde se ve verdaderamente quién realmente está por ahí. Eso es clarísimo, ¿no? O no te acuerdas del presencial cuando comprabas en el kiosco. ¿Entiendes? Aparecían por ahí, ¿qué cosa? Ya, invita, pe, ¿no? Mañana te devuelvo. Mañana te devuelvo. Ay, ay, ay. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más vamos a tener en el primer gobierno de Ramón Castilla? Se convocó elecciones en 1851. Se convocó elecciones en 1851, muchachos. Terminaba el gobierno. ¿Y quién salió elegido? El amigo de Castilla. ¿Quién? Rufino Echenique. El amigo de Castilla, Rufino Echenique. Hasta ahí, amigo, ¿eh? Hasta ahí, o sea, cuando es nombrado todo, amigo. Incluso dicen, Echenique será la continuación del gobierno de Castilla. Ah, todo ok. Todo bacán. La continuación del gobierno de Castilla. Bacán. Chévere. Chévere. Viene el gobierno de Echenique. Viene el gobierno de Echenique. Gobierno de Echenique 1850-1851. 50, discúlpame, 51, 54. Gobierno de José Rufino Echenique. Profe, ¿qué pasaba en el mundo? Se iniciaba la segunda revolución industrial. Profe, ¿qué pasaba en el mundo? Comenzaba el imperialismo colonial, con Inglaterra a la cabeza. Francia en segundo lugar. 1851 a 1854, muchachos. 51 al 54. ¿Y qué pasó, profesor? Mira, escúchame. ¿Qué significó? Significó la continuación del gobierno castillista. Eso es en un inicio, muchachos. En un inicio. ¿Ya? Cuando no estás en el poder y cuando tú quieres llegar a ese poder, vas a ser amigo. Pero luego es difícil que te mantengas. ¿No? Vas a querer ser más personalista.
¿A quién venció Rufino Echenique? A Manuel Ignacio de Vivanco, el conservador, y venció a Domingo Elías. En 1851 en las elecciones, venció a ellos dos. Y comienzan las obras de Rufino Echenique. La verdad que muy pocas. Muy pocas. Primera obra importantísima. Ferrocarril de Tacna y Arica, muchachos. Profe, ¿por qué importantísima? ¿Arica no está en Chile? No. Arica en ese momento es el Perú, por si acaso. Arica es el principal puerto del sur del Perú. Principal puerto del sur del Perú. Y se construye un ferrocarril que lo lleve a Tacna porque Tacna no tiene... O sea, Tacna ciudad no tiene costa. Cuando tú estés en Tacna, y eso que... O sea, según el, pero según el mapa está en la costa, ya. Cuando tú estés en Tacna, de ahí hasta el mar, 2 horas de auto. Para llegar a la costa, a la playa. 2 horas. ¿Me entiendes? 2 horas. Eso es, por si acaso. ¿Ya? 2 horas. Por eso, lo que le construyen es el ferrocarril, para que vayan a Arica y de Arica se salga, ¿no? O exporten o importen todo lo requerido para el sur. Por eso es importantísimo el ferrocarril de Tacna y Arica, en aquel tiempo. ¿Qué más? Esto de acá, Tratado Herrera da Ponte Ribeiro. Tratado Herrera da Ponte Ribeiro. ¿Con quién? Con Brasil, señores. Esto tiene varios nombres, cuidado. Se llama Tratado Herrera da Ponte Ribeiro, Tratado de Convención Fluvial, Tratado de Convención de Comercio y Navegación. Varios nombres tiene. Ok, Convención Fluvial, Tratado Herrera da Ponte Ribeiro, o simplemente lo que verdaderamente fue, pues, ¿qué cosa? Tratado de Libre Navegación por el río Amazonas. El Perú podía navegar libremente por el río Amazonas. ¡Qué bacán, profe! Porque de esa manera todos los recursos de nuestra Amazonía van a poder sacarlos rumbo al Atlántico, de frente, gracias a la navegación libre por el río Amazonas. Porque nosotros cada vez que teníamos que sacar algo, teníamos que pasar por Brasil, ¿sí o no? Y al pasar por Brasil nos cobraban, pues. Entonces, si tenemos libre navegación, bacán. Pero ¿sabes qué? A cambio, ¿no? ¿A cambio qué dimos? Ajá, a cambio parte de nuestro territorio. Por eso Brasil se fue quedando poco a poco con nuestro territorio. Porque a cambio nos pedía territorio. Y los gobernantes normal. Eso sucede con Rufino Echenique. ¿Qué más? Rufino Echenique es el que promueve, por si acaso, es el que promueve la llegada de inmigrantes austroalemanes a nuestra tierra, muchachos. Para mejorar la raza. Para mejorar la raza. Decían que el peruano no tiene deseos de superación, de salir adelante. Que eso es una idiosincrasia netamente europea. Por eso hay que traer austroalemanes, para que se mezclen con los peruanos y de esa manera poder generar nuevas ideas de desarrollo en esta tierra. Incluso el gobierno a ellos les construyó un pueblo para que puedan tranquilamente venir a vivir. Y no sé si ha sido a la selva central, si ha sido Oxapampa. Oxapampa fue el lugar que construyeron. Por eso Oxapampa tiene una forma diferente. Tú vas a Oxapampa en la selva central, y Oxapampa, sus casas son de madera totalmente. Parece un pueblo europeo enclavado en el Perú. Todo es de madera. Tú sabes que nuestros pueblitos del interior son de adobe o son de madera, pero de una forma diferente. En cambio ellos son de madera, pero al estilo europeo. Incluso cuando lo pintan de blanquito, color celeste, o sea, colores comúnmente de los pueblos del interior de Europa. Eso es lo que tenemos en Oxapampa, en la selva central del Perú. Es una ciudad geocéntrica. Geocéntrica, ¿por qué? Porque está al centro del Perú. Y señores, llega el gran problema. El gran problemón del siglo XIX. El escándalo de corrupción más grande de la historia peruana en el siglo XIX. ¿Cuál, profe? El escándalo de la consolidación de la deuda interna. ¿Te acuerdas de la deuda interna, sí o no? ¿Te acuerdas de la consolidación? Se le iba a pagar a todo peruano que haya apoyado al desarrollo de la independencia. Se iba a pagar a todo peruano. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron los hacendados?
¿Qué hicieron la gente de aquel tiempo? Comenzaron a falsificar documentos firmados por San Martín, por Bolívar, por Sucre. Falsificar documentos de la época de la independencia para decir qué cosa, que ellos habían apoyado la independencia. Que ellos habían apoyado la independencia. Eso comenzaron a hacer. Falsificación de documentos. ¿Con la finalidad única de qué? De cobrar. ¿Y el Estado peruano hizo algo? Nada, pagaba y pagaba y pagaba. Era un despilfarro tremendo. Un escándalo, por eso digo. Le sacaban dinero al Estado en cantidades impresionantes. Muchos de ellos fueron amigos de Echenique incluso, que se beneficiaron. Es por eso que Castilla automáticamente se va a poner en contra de Echenique por este problema. Y estalla la Revolución Liberal de 1854-55 para tumbarse el gobierno de ¿quién? Para tumbarse el gobierno del señor Echenique. Ante la corrupción y el desprestigio de Echenique, Castilla y Domingo Elías también, pero se levanta en Arequipa. Y agarra ¿qué cosa? Se autonombra como presidente provisorio. Se autonombra como presidente provisorio. Y establece la abolición del tributo indígena. O sea, los indígenas ya no pagarán tributo desde Ayacucho. Y desde Huancayo, la manumisión de la esclavitud se pagará por cada esclavo libre. Por cada esclavo libre. Manumisión es que compraron la libertad. A ver, pero fue un ratito. Abolición del tributo. ¿Compró la libertad de los esclavos? ¿De dónde está la plata? Del guano. Del guano. ¿Me entiendes? ¿Y a quién se le paga por la manumisión de los esclavos, profe? A los dueños de los esclavos, pues. ¿Y los dueños de los esclavos quiénes eran? Los hacendados. Los hacendados. O sea, a los hacendados no les llegó la plata por el escándalo de la consolidación de la deuda interna, pero les llegó plata por la venta de esclavos. Así es, y se pagaba el doble del costo normal de un esclavo en América Latina. Plata había. Plata había. Ok. Castilla al final termina definitivamente derrotando a Echenique en dos batallas. ¿Cuáles son las dos batallas? Acuérdate, Castilla vence a Echenique, Izcuchaca y La Palma. ¿Cuál es la final? La Palma. Lo vence definitivamente en la batalla de La Palma. La batalla de La Palma significó el establecimiento de Castilla en el poder y la derrota definitiva de Echenique por parte de Castilla. Así es. Revolución Liberal de 1854-55. Por eso, a veces cuando te preguntan dicen, ¿cuándo se estableció la abolición del tributo indígena y la manumisión de la esclavitud? Durante la Guerra Civil, durante la Revolución Liberal de 1854-55. Pero si no dice esa clave, ¿cómo lo aceptan? Segundo gobierno de Castilla. Segundo gobierno de Castilla. ¿Ya? Profesor, ¿por qué se rebelaron contra Echenique si el que promulgó fue Castilla? Allá. La ley la promulgó Castilla. Tienes totalmente la razón. Pero con Castilla no se aplicó. No se ejecutó. No se llevó a cabo. Se ejecutó con Echenique. La ley. Se ejecutó con Echenique. Y con Echenique aparecieron estos problemas de la falsificación de documentos. Por eso a Echenique se le achaca la corrupción por la consolidación de la deuda interna. O sea, una ley la pueden sacar, pero no necesariamente la pueden ejecutar. La ley promulgada es de Castilla, ejecutada es de Echenique. Esa sería la respuesta a tu pregunta, por si acaso. ¿Ya? No vayas a pensar que cuando se promulga la ley automáticamente ya se tiene que aplicar. No es así. No es así. ¿Ok? Y señores, llegamos al segundo gobierno de ¿quién? Al segundo gobierno de Ramón Castilla y Marquesado. Segundo gobierno que va de 1855 al 58 como gobierno provisorio, pero al fin gobierno. Y del 58 al 62 cuando es elegido ya nuevamente de manera constitucional y que gobernará 4 años. Eso es lo que vamos a tener. Castilla regresó al gobierno apoyado por los liberales. En el 56 promulga la Constitución Liberal que ocasionó la oposición conservadora de Manuel Ignacio de Vivanco. Esta constitución no se va a poder ejecutar.
¿Me entiendes? No se va a poder ejecutar esa constitución del 56 porque además en ese momento, como te dije, era gobierno provisorio el de Castilla. ¿Me entiendes? Era provisorio. ¿No? Del 55 al 58 es provisorio. O sea, estás encargado de gobierno. Porque acabas de derrotar a Echenique, ¿te acuerdas? Acabas de derrotar a Echenique. Entonces, ¿cuál es la constitución que vale? De todo esto, la que vale es esta. La de 1860. Que es de carácter o de tendencia moderada. ¿Qué quiere decir moderada? Los que ahora dicen que son de centro. ¿Cómo que de centro? Ni liberal ni conservadora. Pues. Ni liberal ni conservadora. Ni liberal ni conservadora. Esa es la constitución. Ni liberal ni conservadora. Moderada. ¿Qué más vamos a tener, profesor, durante el gobierno, segundo gobierno de Castilla? Guerra contra Ecuador, muchachos. Guerra contra Ecuador. Ecuador se atreve a hacernos la guerra. Se atreve. Automáticamente nosotros tomamos Guayaquil. Bloqueamos Guayaquil y tomamos Guayaquil. De frente. Tomamos Guayaquil. Al final hicimos que los ecuatorianos nos firmen el Tratado de Mapasiñe, por el cual reconocen la superioridad del Perú. Firma el Tratado de Mapasiñe. Y nosotros, bondadosos y todo, luego que bloqueamos y tomamos Guayaquil, se lo devolvimos, pues. Se lo devolvimos. Porque aceptaron el Tratado de Mapasiñe. Se lo devolvimos. ¿Qué más ocurre en el segundo gobierno de Ramón Castilla, muchachos? Mariano Felipe Paz Oldán, por primera vez en la historia, Mariano Felipe Paz Oldán elabora el primer mapa oficial del Perú republicano. Profe, y todos los mapas anteriores no son oficiales. El primer mapa oficial de la historia, Mariano Felipe Paz Oldán. Ahí está el mapa. ¿Lo ves? A la derecha. Ahí está el mapa. Ese era nuestro mapa del Perú, muchachos, de Mariano Felipe Paz Oldán. El original. Mariano Felipe Paz Oldán. ¿Ok? Primer mapa del Perú republicano, por si acaso. Una hazaña en el Perú, señores. Nuestro navío llamado Amazonas, al mando del señor José Boterín, da la primera vuelta al mundo. Primera vuelta al mundo hecha por peruanos, por si acaso. Da la vuelta al mundo. José Boterín, con el navío Amazonas. El Perú realiza una hazaña, que es dar la vuelta al mundo. El navío Amazonas lo hace. El navío Amazonas. ¿Está bien? Segundo gobierno de Ramón Castilla. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más tenemos en el segundo gobierno de Ramón Castilla? Se inaugura el alumbrado a gas. Nadie tenía alumbrado a gas en Sudamérica. El Perú sí. Alumbrado a gas en la calle. Red de tuberías, o sea, desagües por primera vez. Desagües en el Perú, muchachos. Desagües. Piletas públicas en gran cantidad. ¿Para qué servían las piletas públicas antes? Para el agua. No debes pensar que era adorno de las plazas, ¿ah? O sea, profe, la pileta que está al centro de lo que es la Plaza de Armas de Lima era para conseguir agua. Claro. La pileta de la Plaza de Armas de Lima era el principal lugar para conseguir agua. Agua potable. Eso era. ¿Ok? Era la única forma de conseguir agua, no había más. Si no, tenías que irte hasta el río, pues. Profe, ¿cómo hacían llegar el agua a la pileta? Una desviación del río Rima, la llevaban hasta la pileta. Construye el ferrocarril de Lima Chorrillos. Otro ferrocarril más, Lima Chorrillos. Inaugura la penitenciaría de Lima, la cárcel de Lima. Las estatuas de Colón y Bolívar. Una cuestión anecdótica nada más, estatuas de Colón y Bolívar. Se realiza el primer censo de la época republicana. Primer censo para saber cuántos somos. ¿Cuántos éramos, profesor? 2.500.000 habitantes. ¿Qué? ¿2 millones nada más? Sí. 2.500.000 habitantes. O sea, 2 San Juan de Lurigancho habitaban todo el Perú. 2 San Juan de Lurigancho habitaban todo el Perú. Todo el Perú, ¿eh? Imagínate. Creación de la provincia de Loreto. Esta es otra de las que van a tener en cuenta. Creación de la provincia de Loreto. Profe, ¿por qué creamos Loreto? ¿Te acuerdas de la libre navegación por el río Amazonas? Iquitos, que está al pie del río Amazonas, que es el principal puerto de nuestra selva, al pie, a la orilla del río Amazonas,
va a comenzar a adquirir una importancia tremenda. Entonces hay que cuidarlo. Y cuando queremos cuidarlo, hay que crear una provincia en esa zona. Provincia de Loreto, con su capital Iquitos. Bueno, no era su capital en ese momento, no era su capital. Estoy mintiendo, no era su capital. La capital era Pucallpa. Porque cuando yo dije acá Loreto, estaban unidos en aquel tiempo Loreto actual más Ucayali. Ucayali no existía. O sea, Loreto se le llamaba a Loreto actual más Ucayali, Pucallpa. Así era, por si acaso. Entonces, eso es lo que tenemos en el segundo gobierno de Ramón Castilla. Y cuando Ramón Castilla, tras su segundo mandato, donde tiene estas cosas que hemos resaltado, tras su segundo mandato, lo termina, convoca elecciones. Y al convocar elecciones Castilla en su segundo mandato, sale elegido ¿quién? Miguel de San Román. Presidente del Perú que solamente durará un añito nada más. Miguel de San Román. Del 62 al 63. Miguel de San Román. ¿Por qué? Porque va a fallecer al poco tiempo. Va a fallecer al poco tiempo de iniciar su mandato. Con él vamos a comenzar, por si acaso, la siguiente clase. Miguel de San Román, y de ahí viene la guerra contra España. ¿Ok? Entonces, ¿hasta dónde hemos llegado? Hasta el segundo gobierno del señor Ramón Castilla y Marquesado. ¿Ok? Segundo gobierno del señor Ramón Castilla y Marquesado.